lectura. Escuchemos a nuestro hermano Juan Carlos Cruz Rangel. Imagine usted que por un momento se encuentra en una ciudad nueva, quizá de vacaciones, pero es una ciudad muy grande y usted la desconoce por completo y está perdido, no sabe a dónde dirigirse. Entonces usted decide preguntar cómo llegar a cierto sitio, decide abordar a una persona y ésta le dice: mire, lo que usted tiene que hacer es tomar por la izquierda, unas cuantas cuadras adelante, va a haber cierta señal, ahí va a girar y en unos pocos minutos usted va a llegar a su destino. Entonces usted se anima, ¿verdad?, a ir sobre esa dirección. Más adelante usted quiere quizás confirmar si va en la dirección correcta y nuevamente pregunta por ahí a otra persona. Pero esa otra persona le dice: ¿sabe qué? No, váyase por la derecha. Y usted va a tomar tantas cuadras, se va a dirigir unos cuantos minutos hacia adelante y va a llegar a su destino. Y usted dice: bueno, ahora, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Por dónde me voy? ¿Sabe qué? Vamos a pedir una tercera opinión. Y usted pregunta a otra persona. Y esta persona le dice: mire, usted váyase por donde mejor le parezca. Seguramente usted estará igual de confundido que antes de preguntar, ¿no es verdad? Sin embargo, por fin encuentra a una persona que tiene un mapa. Este lo saca y después de indicarle en la dirección en la que usted debe ir, le dice exactamente qué ruta tomar. Es más, le da el mapa para que usted pueda consultarlo cuantas veces quiera. ¿Verdad que ahora sí hay más probabilidad de que usted llegue a su destino? Pues bien, hermanos, Jehová nuestro Dios nos da la oportunidad de que podamos recibir vida eterna. Millones de personas estamos deseando vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Ese era el propósito de Dios para el hombre. Pero para obtener la vida no podemos ir por el mismo camino que la mayoría de la gente. ¿Sabe usted por qué? Vea por favor, hermanos, lo que nos mencionan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 7, el versículo 13 y 14. Y vea usted, hermanos, por qué no debemos tomar un mismo camino hacia esa dirección tan importante en nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dicen de la siguiente manera: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que la hallan, o los que entran por él. Mientras que angosto es la puerta, y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Nota usted que no podemos tomar todos un mismo camino? No podríamos elegir una sola dirección. Hay dos elecciones, hay dos alternativas. Nosotros también tenemos o necesitamos un mapa que nos guíe para determinar cuál es el camino que nos lleva a la vida, que nos acerca a Dios. ¿Disponemos de un mapa como ese? ¿Habrá algo, hermanos, que nos guíe tan confiable como lo puede ser un mapa? Por supuesto que sí. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia. A fin de cuentas, toda la Escritura nos ha sido dada por Dios, ha sido inspirada por Él, y es útil para enseñarnos la verdad y hacernos comprender nuestros errores y ayudarnos a llevar una vida recta. Así lo dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y así con estas palabras
lo vierte la traducción, la Biblia del Día, edición para España. Estas palabras, hermanos, se encuentran en armonía con las siguientes palabras registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 3. Los invito por favor a dirigirse a esta porción de la Biblia. Juan, capítulo 17, el versículo número 3. Jesús dijo: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Notamos qué tan importante es hacer uso de este mapa. El conocimiento exacto de Jehová y de Jesús, adquirido mediante la palabra de Dios, dice, nos lleva o significa a nuestro destino, a la vida eterna. Vamos a comparar estas palabras ahora con lo que nos menciona la primera carta de Juan. Vamos a pasar un poco más adelante. Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Lea por favor lo que menciona el versículo número 3. Primera de Juan 2:3 dice: y en esto tenemos nuevamente el conocimiento de que hemos llegado a conocerlo, a saber, si continuamos observando sus mandamientos. Esos mandamientos, hermanos, que nosotros podemos seguir, proceden de la Biblia, proceden de la palabra de Dios. Y aquí menciona, hermanos, que en esto el conocimiento nos ayuda precisamente a conocer a nuestro Creador. Ahí mismo, en Primera de Juan, en el capítulo número 5, vea de qué manera más amplía este conocimiento que nosotros podemos aprovechar. Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 3, dice lo siguiente: pues esto es lo que significa, pues esto es lo que el amor de Dios significa. Note usted, que observemos sus mandamientos, y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. Podemos ver entonces ahora en este mapa todo el panorama completo del cual es la dirección o la ruta que debemos de seguir. Esto, hermanos, nos dice, la palabra de Dios nos dice lo que Jehová nos pide para obtener la vida eterna. Y es muy razonable de alguien a quien le debemos todo lo que tenemos diariamente. Jehová nos pide estas cosas. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que llevar a cabo para poder llegar a la vida? Número 1. Uno de los primeros pasos que necesitamos es el tener una fe fuerte, una fe bien fundada, una fe basada en el conocimiento exacto de la Biblia. Eso nos va a permitir a fortalecer o desarrollar una fe, no por costumbres, no por tradiciones o lo que otros nos digan que tengamos que hacer. Nuevamente recalcamos, el conocimiento exacto de la Biblia nos permitirá desarrollar una fe fuerte. Todos tenemos que conocerla personalmente, no importa la edad que tengamos. Aún los jovencitos, ustedes niños, aún ustedes pueden adquirir el conocimiento exacto de la Biblia. Hace falta una gran confianza en la palabra de Dios para no ir por la misma senda que el resto de la gente. Si usted no está totalmente convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, examine las pruebas, examínelo, vea las pruebas que demuestran la autenticidad de la divinidad de la palabra de Dios. Nadie jamás ha podido demostrar que la Biblia sea inexacta en materia histórica, por ejemplo. Se han encontrado centenares de pruebas arqueológicas que comprueban la veracidad de los manuscritos antiguos. Los personajes, los sucesos de los que habla son reales, están dentro de la historia secular. Los escritores bíblicos fueron hombres honrados y sinceros, y lo podemos ver en sus palabras. Su franqueza, hermanos, la franqueza de la palabra de Dios, contribuye a que sus escritos poseen el distintivo sabor de la verdad. Esa verdad que necesitamos tener en nosotros, en nuestro corazón,
para poder llegar a la vida. Aunque fue redactada en circunstancias aún más insólitas, la coherencia interna que contiene la Biblia es extraordinaria. No podemos imaginarnos, hermanos, que otro libro pueda tener esta similitud en cuanto a la Biblia. Un libro escrito a lo largo de 1600 años, pero con un solo tema: el reino de Dios. Es impresionante lo que podemos encontrar en las Santas Escrituras. Otro segundo paso, hermanos, que podemos dar a fin de llegar o ir por el camino que lleva la vida, es examinar en profundidad lo que dice la Biblia sobre sus creencias. ¿Qué dice la Biblia sobre lo que yo creo? ¿Está de acuerdo? ¿Qué pide Jehová? ¿Qué dice Jehová acerca sobre lo que yo en mis creencias, en mis enseñanzas he aprendido? Jesús recalcó, hermanos, la necesidad de que nuestras creencias se basen exactamente en lo que dice la verdad. Note por favor, hermanos, vamos a dirigirnos nuevamente a la Biblia, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23 y el versículo 24, Jesús dice lo siguiente: no obstante, la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Podemos notar entonces en dónde entra en juego el conocimiento de la Biblia, el conocimiento exacto que necesitamos. Jehová dice que Él busca adoradores que lo adoren con espíritu. Para que nuestra adoración le agrade, tiene que ser con un corazón lleno de fe, de amor, que sea educado y que esté en armonía con la verdad, es decir, con el conocimiento exacto que transmite la palabra de Dios. Pero, ¿y si usted encuentra algo que no va de acuerdo con su criterio? Si usted en la palabra de Dios encuentra algo que no está quizás o vaya de la mano con lo que usted piensa, su forma de pensar. ¿Usted se acuerda quién fue el apóstol Pablo? Seguramente que sí. Hubo un tiempo, hermanos, en que el apóstol Pablo era de miras estrechas. Él rechazaba todo consejo que se le da. Note lo que él mismo expresó en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, el versículo número 13. Aquí nos menciona: aunque antes era blasfemo y perseguidor y hombre insolente, no obstante, se me mostró misericordia, porque era ignorante y obré con falta de fe. ¿Recuerda usted que dentro de la historia de Pablo, él odiaba a los cristianos? Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba que estaba en lo correcto. Pero dice, se me mostró misericordia. Y él tuvo que hacer un cambio en sus circunstancias, en su personalidad, en su manera de ver a los demás, de ver a sus hermanos en la fe. Y tuvo que hacer un cambio totalmente drástico. Muchos se ha mencionado que Pablo, al verse entre las congregaciones, quizás no muchos tenían, ¿verdad?, la confianza de volverles a acercar, pero sin embargo ya era un hombre completamente diferente. Sin duda un gran ejemplo para nosotros. Pablo, hermanos, aceptó la verdad sobre Jesucristo y se libró de sus prejuicios. Su ejemplo nos muestra que la verdad bíblica puede ser útil para que podamos derrumbar cosas que tenemos fuertemente atrincheradas en el corazón. Si esos pensamientos o si esas ideas puedan perjudicarnos de algún modo. Entonces, tenemos para nosotros ese gran ejemplo.
Así que entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar de manera de pensar si se nos dan argumentos. ¿Y qué mejor argumento podemos tener, hermanos, que lo que Jehová mismo nos dice en su palabra? ¿Quién mejor que nuestro Creador, Jehová Dios, que nos conoce perfectamente desde nuestro mismo nacimiento, que sabe lo que necesitamos para poder encontrar la felicidad y poder servirle, hermanos, sin ningún contratiempo, sin ningún estorbo? Solamente el consejo que podemos encontrar en su palabra nos permitirá poder llegar a la vida. Quizá no nos demos cuenta que debemos hacer cambios en nuestra forma de ser y vivir si queremos agradar a Dios, pero el ser amigo de Dios y el tener más fe nos dará esas fuerzas para hacer los cambios. Y Jehová nos asegura ese apoyo, nos da su Espíritu Santo para poder realizar tales cambios. Ya, por favor, nuevamente dirijámonos a las Escrituras y ahora veamos lo que está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 4. Note de qué manera, hermanos, Jehová se mantiene cerca de nosotros, apoyándonos, dándonos de su Espíritu Santo, a fin de que podamos realizar estos cambios en nuestra vida y de esa manera poder servirle con un corazón completo a Jehová. Efesios capítulo 4, el versículo 22 en adelante dice lo siguiente: que ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder ante Dios y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Esa nueva personalidad, dice aquí, está basada conforme a la voluntad de Dios. Es esa nueva personalidad en la cual debemos buscar vestir. ¿Cómo podemos ser hechos nuevos, hermanos? En la fuerza que impulsa nuestra mente. Meditando, analizando, profundizando en su palabra. El verla con un gran aprecio en lo que aprendemos de la Biblia, del ejemplo de otros cristianos de la antigüedad, actuales. Eso nos permite a nosotros vestirnos de esa nueva personalidad, ver y conocer más de cerca a nuestro Creador. Valoremos mucho, hermanos, la instrucción que Jehová nos da mediante su palabra. La Biblia, hermanos, es más que solo páginas, más que solo buenos relatos, historias emocionantes. Este libro, hermanos, significa nuestra vida. Es el instructivo que tenemos que seguir para poder llegar con bien hacia nuestro objetivo, el tener la completa libertad de todas las cosas que nos esclavizan hoy en día, las enfermedades, los problemas, la muerte, quizás la persecución por parte de familia que no nos comprende, que nuestra única intención es adorar a Jehová. La palabra de Dios nos permitirá el poder llegar hasta ese punto y poder gozar, hermanos, de las bendiciones que Jehová tiene preparadas para un futuro sin ninguno de estos problemas. ¿No le parece eso extraordinario? ¿Le parece a usted deseable todas estas cosas? Jehová desea, hermanos, que lo que aprendamos no solamente se quede aquí con nosotros, en nuestro corazón. Si sabemos que la felicidad depende de obrar en consecuencia del conocimiento exacto, Dios desea que todas las personas también sean felices. ¿Qué tenemos que hacer? Compartirlo a los demás, proveerlo a nuestra familia, mediante nuestro estudio de familia, mediante estas reuniones, el beneficiarnos ampliamente de la educación espiritual que Jehová nos provee. Por ello, hermanos, cuanto más conocimiento tengamos, una fe fuerte se desarrollará en nosotros y nos motivará a obedecer el mandato de Jesús de hacer discípulos. La dedicación y el bautismo también son parte importante de estos primeros pasos que llevan a la vida. No es un camino difícil, no, contamos con el apoyo de Jehová. Vivimos en una situación muy parecida a los de la nación de Israel antes de entrar en la tierra prometida.
Vea usted el consejo que se dio a la nación de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30. Y note por qué no es difícil y no estamos en una diferencia tan grande a pesar de la época. Deuteronomio, capítulo 30, el versículo número 11, señala lo siguiente: porque este mandamiento que te estoy mandando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y dice el versículo 12: no están los cielos para que se diga, ¿quién ascenderá por nosotros a los cielos y nos lo conseguirá para que nos deje oírlo, para que lo pongamos por obra? Se encuentra, hermanos, la Biblia, el conocimiento que podemos adquirir a una altura tan grande que no podamos comprenderlo. Necesitará alguien ir, como dice aquí, hasta arriba para poder traérnoslo y explicárnoslo y saber cómo podemos actuar. ¿No, verdad? Está tan claro. Jehová se ha esmerado con mucho amor e interés en el ser humano, que todo lo que ha escrito, hermanos, sea de una verdadera instrucción, que lo entendamos, que lo comprendamos y lo guardemos en nuestro corazón. El camino que lleva la vida pudiera parecer restrictivo, pero en realidad nos da libertad, nos da mucha felicidad. Estamos agradecidos con Jehová que tengamos la oportunidad de hoy en día estar aquí reunidos junto con toda nuestra hermandad. Y no somos los únicos. Alrededor del planeta podemos ver rostros felices, contentos, con verdadero sentido en la vida, tal y como un servidor los puede observar aquí. Y si usted voltea a su alrededor, puede ver que realmente podemos contar con una verdadera familia espiritual. Particularmente a los jóvenes, quizás a nadie les gusta que se les trate como un niño, el no tener que regirse por una interminable lista de normas. Pero entonces, joven, ¿debería todo el mundo ser libre de hacer lo que uno quiera? Vamos a contestar esta pregunta con un ejemplo. Imagínese, o imagínate tu joven, y cualquiera de nosotros, que vivamos en una ciudad donde no existen leyes de seguridad vial, donde no hay que sacar licencia, donde no hay que pasar exámenes, una ciudad donde todos sean libres de conducir como les plazca, quizás bajo los efectos del alcohol, sin preocuparse por los límites de velocidad, señales de detención obligatoria, un alto, semáforos, todos por el sentido que a uno más le convenga. Imagínese, ¿convendría gozar de semejante libertad? ¿Usted qué piensa? Y rápidamente nos transportamos como a eso de las 8, ¿no?, de la mañana, todos los días, si así, ¿verdad?, con alto semáforo, el tránsito haciéndose pedazos, por todos dirigiendo, sin duda, hermanos, en absoluto, sería un caos, una confusión y sobre todo un desastre, incluso hasta mortal para algunos. Aún es cierto que las leyes de tránsito restringen la libertad de los ciudadanos. Su libertad, o más bien su finalidad, es proteger a los conductores y a los transeúntes. De igual modo, Jehová nos marca pautas de comportamiento y lo hace para nuestro bien. No son restricciones. Jehová lo hace interesándose en cada uno de nosotros. De lo contrario, tendríamos que aprender de nuestros propios errores. Y en el proceso podríamos causarnos daño o incluso perjudicar a nuestros seres queridos. Reinaría una anarquía moral tan indeseable y peligrosa como conducir en una ciudad sin leyes de tránsito. La verdad es que precisamos de algún tipo de leyes o de normas, un hecho que la mayoría de la gente reconoce sin reparos. Necesitamos a alguien que nos guíe. Jehová nos ayuda a comenzar a andar en el camino que lleva la vida y a no abandonarlo. Dios nos dice que le oremos y promete ayudarnos en momentos difíciles. Dios nos da del Espíritu Santo que nos guía y nos fortalece. En las reuniones aquí como esta podemos disfrutar de buena compañía y del apoyo de nuestros hermanos. Sigamos entonces, hermanos, progresando en sentido espiritual. Para poder vivir como Dios quiere, se necesita tiempo,
se necesita paciencia, pero es muy urgente, hermanos, que lo hagamos y que hagamos los cambios necesarios. Realmente merece la pena. Servir a Jehová trae felicidad y bendiciones de parte de nuestro Dios. No permita, hermanos, que los obstáculos, que sus propios fallos lo desanimen. Es muy difícil, ¿verdad? A veces se complica, pero como vimos al principio, ¿verdad? No es imposible. Nuestra relación con Jehová es como una semillita. Si usted siembra alguna semillita de algún fruto, esta no le crece de la noche a la mañana. Tiene que tener ciertos cuidados. Su crecimiento es gradual. De forma gradual, cultivando el amor por los valiosos principios de Jehová, nos permitirá fortalecer esa relación con Jehová, fortaleciendo nuestra espiritualidad, arraigando la verdad en nuestro corazón en lo más profundo. Hagamos todo lo posible, hermanos, porque en nuestro corazón se encuentre la palabra de Dios y con nuestro esfuerzo más sincero para que podamos soportar los embates de este sistema de cosas que ya pronto se dirige a la destrucción. Las cosas no estarán tan tranquilas como las vemos hoy. El gobernante de este mundo, Satanás, quiere hacernos creer que podemos ser felices en este mundo, pero es mentira. No se deje engañar. Los últimos días de este mundo no van a durar indefinidamente. Las Escrituras enseñan que la vida eterna es una dádiva gratuita, es un regalo de parte de Jehová. Dios nos lo ofrece, pero no nos la da porque la merezcamos, más bien porque nos ama muchísimo y porque su bondad es infinita, que desea que disfrutemos de la vida que Él nos da. En realidad, hermanos, la mayor muestra del amor que Jehová nos tiene fue el enviar a la tierra a su Hijo para que sufriera y que muriera por nosotros. El propio Jesús mencionó lo que podemos encontrar registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, que dice lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús dijo: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Para los que confían en Jehová y ejercen fe en Jesús, el prolongar la vida sin contar las limitaciones del tiempo no es un sueño inalcanzable. Pronto será una realidad. Si le atrae a usted la perspectiva de vivir en el paraíso, no permita que nada lo disuada de adquirir el conocimiento de Dios. Él ama a la humanidad y nos ama de manera personal a cada uno de nosotros. Y Él traerá los cambios necesarios para que la tierra se convierta en un paraíso y que podamos gozar de verdadera felicidad. El conocimiento de Dios puede beneficiarle muchísimo ahora. Las preguntas más profundas y más inquietantes de la vida se responden aquí, en el instructivo de la vida. Aceptar la dirección que ésta ofrece le ayudará a acercarse como un amigo a Dios. Qué gran privilegio, ¿no le parece? Así podrá gozar de la paz que solamente Él puede dar. Al empezar a obtener este conocimiento vital, usted está acometiendo la empresa más importante y remuneradora de su vida. Nunca le pesará haber optado por adquirir el conocimiento que lleva a la vida eterna. Este es el momento de aceptar la invitación de Dios de andar por el camino que lleva a la vida eterna. Damos gracias a Jehová porque nuevamente se llevó a cabo este discurso especial. Gracias al hermano Cruz también por presentarnos este importante discurso. Anda usted por el camino que lleva a la vida eterna.